ya algunos meses, desde el mes de abril. Me enlazo contigo, Sacha Llorenti, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, coordinador además general del Comité Pro Defensa de Jorge Glass. Buena tarde, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, un gusto, les saludo desde La Paz y me pongo a sus órdenes. Gracias, pues bueno, negativa, como usted también lo sabe el auditorio porque lo menciono, por parte del gobierno ecuatoriano, este salvoconducto solicitado por México. Eso como primera pregunta, ¿qué opinión le merece? Bueno, primero, ayer recordamos 4 meses de la invasión Mm, de fuerzas policiales y militares ecuatorianas a territorio mexicano, a la Embajada de México en Quito. Este es un hecho sin precedentes en la historia de América Latina y el Caribe. No existe un caso como este. Ni las dictaduras más oprobiosas, ni la de Pinochet, ni la de Videla, ni recientemente la de Yanine Áñez aquí en Bolivia hace poco tiempo, se atrevieron a utilizar la fuerza para irrumpir una embajada. Esto fue producto de una orden directa de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano. ¿Cuál fue el objetivo? El de secuestrar a Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado diplomático, otorgado este asilo por el Estado mexicano. Eh, bueno, luego de ese hecho, que cumple 4 meses, varios otros se han sucedido, entre ellos la denuncia que interpone México ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador, y ahora a través de la Embajada de Suiza, que es la que administra los asuntos mexicanos en el Ecuador, México hace la solicitud para que se otorgue el salvoconducto a Jorge Glass, quien se encuentra ahora preso en una cárcel de máxima seguridad en el Ecuador. Como usted muy bien decía, lo que ha pasado es que el gobierno ecuatoriano ha reiterado un comunicado que emitió en el mes de abril, en el que rechaza esa posibilidad. sí. Yo creo que aquí hay varios elementos. El primero, nuevamente México, además de su tradición de asilo político que es más que centenaria y que es un ejemplo para el mundo, nuevamente demuestra su apego al derecho internacional. Recurre a instancias como la Corte Internacional de Justicia, o en este caso a través de Suiza, para otorgar el salvoconducto, ratificando el estatus de asilado de Jorge Glass. Primero, el rol de México en este tema, que es un ejemplo, sin lugar a dudas. Segundo, el rol de Daniel Noboa y el gobierno ecuatoriano. Es un gobierno que le ha dado la espalda al derecho internacional, Sí. le ha dado la espalda a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, y que ha convertido lamentablemente al Estado ecuatoriano en una especie de estado forajido. Sasha, además, no importa la situación, me parece que no está escatimando Ecuador, es decir, no le importa restablecer o no las relaciones con México, una hermandad de hace muchísimos años, justo por este caso. Ahora, eso queda muy claro, sobre todo por la negativa de hoy, muy similar a la que hizo el pasado mes de abril cuando ocurrió esta invasión a la Embajada de México. Pero aquí hay algo también muy importante, que son los argumentos de Daniel Noboa y el gobierno ecuatoriano. La acusación contra Jorge Glass por peculado, también abuso el uso de los fondos estatales. ¿Cómo llevar o sobrellevar esta situación al mismo tiempo como un considerado por ustedes preso político, pero al mismo tiempo pesan sobre él este tipo de acusaciones, Sasha? Sí, hay que poner todo esto en un contexto. Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador cuando fue electo Lenin Moreno. Lenin Moreno, cuando traicionó al proyecto político de Rafael Correa, lo primero que hizo fue tratar de deshacerse del vicepresidente, en este Ujú. caso Jorge Glass, e inició una serie de denuncias sin ningún tipo de fundamento, todas desbaratadas fuera del propio Ecuador. Se intentó involucrar a Jorge Glass con el caso Odebrecht, todas las pruebas fueron descartadas en Brasil, donde surgió este caso. Luego se lo intentó involucrar con el caso de la reconstrucción o la rehabilitación de un parque después de un terremoto que hubo allá en el Ecuador. Todo eso también fue Qué maravilla. desbaratado. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Desde un principio Jorge Glass fue una pieza incómoda primero para Lenin Moreno Sí. y ahora se convierte en un
no solamente en un secuestrado, sino también en un rehén de los intereses políticos de Daniel Noboa. Así Esto es. se puede decir, pero hay que sustentarlo. Yo tengo las pruebas para ello. Ento Si uno lee la entrevista que hizo Daniel Noboa al semanario estadounidense de New Yorker, a la revista de New Yorker, él señala claramente que la motivación para que él instruyese la invasión a la embajada mexicana en Quito fue el referéndum que tenía que realizarse pocos días después, sí. porque él quería mostrarse fuerte, quería mostrarse como que resolvía los asuntos pendientes y por eso instruyó esa Sasha, medida, así como es. decía, perdón, sin precedentes en nuestra historia. Así es, Sasha. Entonces, lo que estoy entendiendo con lo que menciona en un resumen es que había una intención de inhabilitarlo políticamente por su perfil, justamente. Podemos entender entonces eso. Y en esta ocasión, desde su punto de vista, no es la excepción con el presidente de Ecuador. Bueno, y hay un elemento más que es muy importante. El asilo político ha sido, el asilo diplomático más bien, ha sido otorgado por el Estado mexicano. El Estado mexicano primero recibió como huésped a Jorge Glass y ahí hizo una revisión de todo el expediente por el que estaba siendo procesado, Sí, ¿sí? Y el Estado mexicano concluyó que él es un perseguido político. ok, Por eso le otorga el asilo. bien, Y de acuerdo a la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático, corresponde al Estado que otorga, en este caso México, la calificación de si es o no es un perseguido político. Y México dijo claramente sí es un perseguido político. Eh, entonces, no hay forma en la que Ecuador pueda eludir su responsabilidad por la violación clarísima de normas de derecho internacional. Estoy convencido sí. que Ecuador va a ser sentenciado, condenado en el juicio que se lleva adelante ante la Corte Internacional de Justicia. Para quienes nos están sintonizando apenas, una disculpa, Sasha, platico auditorio con el coordinador general del Comité Pro Defensa de Jorge Glass. Ahora, la siguiente pregunta, qué sigue, Sasha, después de esta negativa del gobierno de Ecuador para ustedes? Ahora, ¿cómo defender? Ya está su versión clara, a alguien que está preso políticamente y del otro lado a alguien que le acusa, bueno, el gobierno que acusa de todos estos delitos, incluyendo peculado a Javier Gras. ¿Qué sigue? ¿A qué instancia van a recurrir para, pues, que él obtenga su libertad o al menos, pues, obviamente el asilo político en México? Sí, bueno, nosotros vamos a insistir. Lo que pasa es que ahora Daniel Noboa lo utiliza, decía, como un rehén para los intereses políticos. Hay que recordar que se tienen elecciones presidenciales en Ecuador en febrero del próximo año. Ujú, Entonces, esa es una de las razones por las que Noboa intenta utilizar políticamente este caso, pero lo que hace ante la comunidad internacional es demostrar que existe una persecución política. Nosotros estamos llevando adelante varias acciones. Además, hay un equipo de abogados que está llevando adelante el tema. Eh, ante el sistema interamericano de Naciones Unidas, el caso está ante la Comisión Interamericana. sí, Ya en el pasado se le otorgaron medidas cautelares en favor de Jorge Glass a través de la Comisión Interamericana. Este caso podría bien pasar también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también en el sistema de Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, el caso está siendo visto por varias relatorías y grupos de trabajo sobre persecución, sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eh, y bueno, estamos movilizando todo esto con el afán de que se haga justicia inicialmente para que se les reconozca el estatus de asilado, sí. como pide México a Jorge Glass, que se le otorgue el salvoconducto y él pueda, bueno, pues estar en su calidad de asilado o en este caso en En México. México, así es. Pues bueno, le damos seguimiento entonces a este tema, Sasha Llorenti. Gracias por la entrevista. Estaremos en comunicación sin duda. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Gracias. Un abrazo. ¿Y por qué se involucra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las organizaciones internacionales? Porque además de lo que está ocurriendo con Javier Glass, de recuerdo el pasado 6 de abril de este de 2024, se irrumpe en la embajada de nuestro país y no solamente se violan desde el punto de vista de Sasha Llorenti los derechos humanos de Javier Glass, pero también de muchos empleados en esta embajada mexicana en Ecuador.
y de eso muy poco se ha hablado. Así que será importante mantener la conversación, sin duda, sobre este tema, que hablará mucho también de la representación de México en otros estados americanos. Le damos seguimiento, entonces se mantiene. Ya lo dijo, lo confirma Sasha Llorenti, el gobierno ecuatoriano informó pues que no va a otorgar este salvoconducto para que se mueva como asilado hacia México el ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass. Es tiempo de una pausa. Ya